Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer poder comunicarme con ustedes allá en Villa María y saludar a todos los amigos y colegas conocidos. Vamos a participar en este conversatorio sobre América Latina, una región en erupción y reconfiguración de la política regional, que nos permitirá como colocar en perspectiva latinoamericana el caso chileno. Para esos efectos yo he preparado una exposición de aproximadamente 15 y un poquito más de minutos para que ustedes puedan tener una apreciación de lo que está ocurriendo en Chile, que es un fenómeno que indudablemente llama la atención a todos los analistas y estudiosos de la región latinoamericana, porque Chile aparecía hasta hace algunos días atrás como una de las sociedades más estables en términos tanto políticos, económicos, sociales y también de la misma conflictividad que se desarrolla al interior de una sociedad neoliberal como la chilena. Para esos efectos yo he preparado una exposición de que tiene tres apartados en la cual al principio voy a exponer a grandes rasgos las características de la sociedad chilena, que es una sociedad eminentemente neoliberal, una sociedad que yo caracterizo como una sociedad neoliberal triunfante, para luego, ¿cierto?, referirme a algunos de los aspectos fundamentales de qué es la conformación y constitución de la ciudadanía política al interior de una sociedad neoliberal. Y finalmente, en tercer lugar, referirme al estallido social que conmueve a la sociedad chilena desde el 18 de octubre de este presente año. Acá la hipótesis fundamental es que este estallido obedece justamente a un tipo de ciudadano, a un ciudadano que a lo largo de este periodo de tiempo no ha tenido una participación activa en el proceso político y de la democracia neoliberal que se instauró en 1990 en adelante. Creo que eso es importante porque eso hace la diferencia tal vez en lo que ocurre con otras sociedades latinoamericanas donde el neoliberalismo, si bien estuvo presente, no alcanzó la profundidad ni la extensión ni el dominio hegemónico en cuanto a constituirse en una verdadera cosmovisión de mundo que atrapaba o mantiene, ¿cierto?, atrapado al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que habitan este país. Dicho eso, entonces vamos a la primera parte de esta exposición. Desde hace un tiempo a esta parte yo he venido sosteniendo de que la sociedad chilena es una sociedad en la cual el neoliberalismo pasó de ser simplemente una forma de acumulación, un patrón de acumulación capitalista, a constituirse en un tipo específico de sociedad, una sociedad ordenada en la base de lo que es el neoliberalismo propiamente tal. En ese sentido, la sociedad neoliberal chilena se ha caracterizado por aproximadamente 10 rasgos que yo desarrollo en algunos de mis libros, pero que ahora los voy a nombrar solamente para tener, digamos, un panorama de esa situación. En primer lugar, y sin orden de jerarquía ni de prelación, sino simplemente nombrarlo, yo diría que es una sociedad profundamente conservadora. Conservadora porque siempre apostó desde 1990 en adelante por el cambio mínimo, por la administración del sistema neoliberal por parte de los distintos gobiernos electos a través del sufragio electoral desde 1989 en adelante. Es una sociedad profundamente mediática, es decir, es una sociedad predominantemente manejada por los medios de comunicación de masa, especialmente por la televisión, que cumple el rol de socialización del sujeto neoliberal.
en la televisión, que a través de sus distintos programas va conformando, constituyendo al sujeto neoliberal, porque no solamente lo informa, no solamente lo manipula, sino que también le configura un tipo determinado de sociedad y de comportamiento del sujeto dentro de esa sociedad. También es una sociedad ampliamente despolitizada. Puede ser extraño lo que estoy señalando porque vemos en las calles mucha gente hoy día explosivamente llenando y ocupando la ciudad de Santiago como la ciudad del país, pero en realidad es una sociedad que a lo largo de estos últimos 30 años ha vivido, por decirlo de alguna manera, a espalda de la política. La política no ha sido la principal actividad que los chilenos y chilenas han tenido en los últimos años. Vamos a explicar esto más adelante. Es una sociedad profundamente mercantilizada. Es una sociedad que está conformada, constituida por diferentes tipos de mercado, en la cual el sujeto va transitando a lo largo de su biografía. El sujeto transita a lo largo de mercados, ya sea el mercado educacional, el mercado de la vivienda, el mercado de la salud, el mercado del trabajo, etc. Es decir, es una sociedad que podemos mostrarla como reticularmente conformada por distintos mercados que van generando un comportamiento eminentemente mercantil a los sujetos que la constituyen. Es una sociedad fragmentada social y políticamente. Es una sociedad dividida, es una sociedad profundamente desigual, es una sociedad donde la desigualdad es muy notoria y que es uno de los elementos que ha estado presente en todas las discusiones, en todos los reclamos, en todo el malestar y toda la ira social que en estos últimos días han expresado en la sociedad chilena. Es un reclamo también contra la profunda desigualdad existente en la sociedad chilena. Es una sociedad competitiva. El hecho de que ser una sociedad netamente capitalista neoliberal impulsa la competición de los sujetos por ser ganadores, por obtener permanentemente dinero, tener éxito y fama. Esos son los tres elementos fundamentales que están en la base del sujeto social que constituyen y que evitan estas sociedades neoliberales. Es una sociedad excluyente en algún aspecto de determinados mercados. No es que estos sujetos estén excluidos de todos los mercados, sino que es una sociedad profundamente estratificada mercantilmente. Hay cada uno de los estratos, o si ustedes quieren, grupos socioeconómicos de la sociedad, tiene su propio mercado, en los cuales participan de manera estratificada y estamental. Es una sociedad curiosamente moderna, estamentalmente estratificada y con estos grupos de sujetos que transitan por estos mercados. Es, como ya lo dijimos, también extremadamente individualista. Es una sociedad en que los elementos de lo individual predomina por sobre cualquier otra razón, es decir, cualquier aspecto colectivo. Al mismo tiempo, decíamos que es una sociedad privatizada. Digo que es privatizada en el sentido de que toda la sociedad está en manos del capital privado. El capital público, si existe, es pequeño y está referido a determinadas empresas, como por ejemplo el Metro de Santiago es público, como el caso de Codelco, que también es público. Son dos empresas públicas, pero yo diría que y el resto de todas las actividades, inclusive bancarias como el Banco Estado, son trabajadas, pensadas, gerenciadas a través del neoliberalismo. Y decíamos, y por último, es una sociedad profundamente desigual, estratificada, conflictiva en algún sentido. Ahora, esta sociedad, desde 1990 hasta 2006, fue una sociedad tranquila, fue una sociedad donde el conflicto político y social estaba totalmente capturado por el Estado, es decir, digo capturado en el sentido de que
si habían conflictos, estos eran rápidamente sofocados o rápidamente solucionados porque eran esencialmente reclamos que tenían que ver con determinadas fallas del mercado. Esta es una sociedad que a lo largo del tiempo fue madurando y las contradicciones internas se fueron aflorando en la medida de que iba haciéndose más duro, más pesada la estructura capitalista neoliberal. Por esa razón, a partir del año 2006 se abre un ciclo de movilizaciones y de protestas al interior de la sociedad neoliberal, pero que son protestas que tienen que ver con el tipo de conflicto que se desarrolla al interior de una sociedad capitalista neoliberal. Estamos acá hablando de un conflicto que confronta, yo diría, a tres dimensiones de ella. Por un lado, el Estado, colonizado, ¿cierto?, por el mercado, el Estado gobernando al mercado a través de normas, reglas que le permiten su funcionamiento, y a su vez el mercado, ¿cierto?, en conflicto permanente con la sociedad civil, y la sociedad civil en conflicto ya sea con el Estado y con el mercado. Por decirlo de alguna manera, esta es una conflictividad a tres bandas. Muchas veces el Estado hace alianza con el mercado contra la sociedad civil hace alianza con el Estado para controlar o regular o ponerle límite al funcionamiento del mercado, y esto se ha estado desarrollando permanentemente en el último tiempo. Esto es lo interesante. Estamos en presencia de conflictos de sociedad neoliberales que son distintos a los conflictos que se presentaban en otras formas de acumulación capitalista como el Fordismo u otras. Acá estamos en presencia de conflictos que tienen que ver con el funcionamiento de esta triada y la forma de funcionamiento del mercado. De ahí entonces que cuando se estallan algunos conflictos, como en el año 2006, el conflicto de los pingüinos o de los estudiantes secundarios, tiene que ver con el funcionamiento del mercado de la educación. Lo mismo en 2011 y así sucesivamente, una serie de conflictos que tienen que ver con la forma de funcionamiento del mercado. Frente a estas problemáticas de mercado, los gobiernos, tanto de derecha, de centro derecha, como de centro izquierda, dieron soluciones de mercado. Acá el neoliberalismo genera soluciones de mercado, no genera soluciones antimercado, sino soluciones dentro del mercado. Eso es un punto que hay que tenerlo presente, dado el conflicto que vamos a revisar de inmediato. Por lo tanto, tenemos un conflicto específico que tiene que ver con la forma como los individuos se comportan al interior del mercado, de esta sociedad de mercado. Ahora, en el aspecto político, que es lo que a mí me interesa para ir cerrando ya en la tercera dimensión de esta exposición, me interesa señalar que la sociedad chilena constituyó una democracia que no es una democracia que la gente que se movilizó en contra del gobierno de la dictadura militar pudo constituir, sino que lo que aquí hay que señalar que la democracia que se instituyó a partir de 1990 era la democracia que es instituida, diseñada e instalada en la Constitución Política de 1980, que es la Constitución Política que redactó Jaime Guzmán Errázuriz, uno de los principales ideólogos del autoritarismo chileno, conjuntamente con la dictadura militar. Por lo tanto, en Chile, si bien es cierto, algunos politólogos hablan de cierta transición, yo diría que lo que hay en Chile no hay transición política de un régimen dictatorial a un régimen democrático. Lo que hay es la institucionalización por parte de las fuerzas políticas democráticas antidictatoriales de la forma de democracia neoliberal. Y se instituye a lo largo de 1989 hasta el día de hoy. El régimen político ha sufrido leves modificaciones a lo largo del tiempo. Este régimen político y esta forma neoliberal de constituirse la sociedad generaron un tipo de ciudadano. Yo diría, para hacerlo rápido, hay tres tipos de ciudadanos políticos en la sociedad chilena. Los ciudadanos tradicionales,
que son todos aquellos ciudadanos que tienen una perspectiva favorable a la participación política, son aquellos sectores que han apoyado desde el principio a la democracia neoliberal, que han votado masivamente por los partidos políticos del orden, tanto de derecha como de centro izquierda, como también de la izquierda neoliberal, son los que han gobernado la democracia, es decir, son los que han administrado el régimen político a lo largo de este tiempo. Luego están los ciudadanos no políticos, es decir, aquellos ciudadanos y ciudadanas que renuncian a la participación política porque la política les molesta, porque la política es odiosa, porque la política les genera conflicto, porque la política es un malestar, mejor dicho, es un obstáculo para la realización individual. Por lo tanto, abandonan la política y no participan en ningún proceso electoral crecientemente a partir de la segunda mitad de la década de los 90. Y hay un tercer sector, que serían los sectores que yo denomino subpolíticos, y lo estoy usando a través del concepto de el alemán Beck sobre este conjunto de individuos y ciudadanos que abandonan la política, no para hacer la política que se hace en el sistema, sino para hacer otra forma de hacer política, y que se van constituyendo en los principales actores o sujetos del sistema político. Y lo quiero graficar esta situación refiriéndome a la última elección presidencial para que ustedes puedan entender lo que yo quiero sostener. En primer lugar, el electorado chileno lo conforman 14.347.288 ciudadanos inscritos para participar políticamente, de los cuales, ¿cierto?, en la elección presidencial del presidente Sebastián Piñera solo participaron alrededor de 6 millones de personas. Es decir, hay 8.937.322 chilenos y chilenas que no participaron en la elección del presidente Sebastián Piñera, como tampoco de los diputados y senadores que hoy día ocupan un lugar en el Parlamento. Estamos en presencia de una altísima abstención electoral, en la cual refleja a su vez que el presidente de la República electo en aquella oportunidad solo obtuvo el 26,4% de los votos, de todo el electorado. Sin embargo, la forma como el servicio electoral chileno calcula, y como lo hace en toda América Latina, lo calcula sobre la base de los votantes o de los votos válidamente emitidos, con lo cual, ¿cierto?, reduce el universo y le otorga un porcentaje altísimo que hace creer que el presidente tiene un gran apoyo. El presidente creyó siempre que tenía un 54-55% del apoyo del electorado nacional, lo cual era y es francamente falso, y es una ficción que perjudica el funcionamiento de la democracia. Esta situación, ¿cierto?, significa, para entender la masividad de la protesta de hoy día, que el 73,5% del electorado le era indiferente, había votado en contra o estaba totalmente lejano de las posiciones del presidente Piñera. Por lo tanto, cuando uno ve esa masividad que se han abierto en Santiago y toda esa gente, 1.500.000 personas sobre las calles de Santiago, sin duda que ahí está presente este conjunto de ciudadanos que no votaron por Piñera o votaron por otros candidatos que habían, el segundo, Alejandro Guillé, y sobre todo esa masa tiene que ver con lo que yo he llamado el partido de los no electores. Este partido de los no electores es donde se ubica este grupo de los subpolíticos. El grupo subpolítico son aquellos que hacen política en los márgenes. Son aquellos grupos que se han organizado para combatir el sistema político
imperante. Son críticos y han sido permanentemente críticos del neoliberalismo. Son aquellos que hoy día son los que portan la capucha, son aquellos que hoy día ocupan la primera línea del combate, de la primera línea de la movilización social, y que son aquellos que están obligando a la clase política a tener una respuesta a través de la institucionalización, como podría ser el fenómeno de la Asamblea Constituyente u otra. Aquí estamos en presencia del estallido, no del ciudadano neoliberal tradicional o de los subpolíticos, de los no políticos, sino esencialmente de los grupos que yo denomino subpolíticos. Es decir, aquellos que han sido siempre la crítica más fuerte, más profunda, más sistemática y constante del neoliberalismo. Ellos son los que están hoy día en la calle. Ellos son los que han obligado a través de la violencia social, que para ellos esa violencia social tipificada como vandalismo, tipificada como delincuencia, no son aquellos, sino que ellos la definen como actos de justicia popular. Justicia popular contra los símbolos del capitalismo, de aquellas instituciones que han abusado del ciudadano a lo largo de estos 20 y tantos años o 30 años de democracia neoliberal. Ellos por eso atacan a los bancos, por eso atacan al capital financiero, atacan y destruyen las farmacias por la colusión y por los altos precios que tienen los medicamentos para la ciudadanía en general. Ellos atacan los supermercados por haber crediticiado, ¿cierto?, todo lo que es el consumo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos en presencia de un nuevo estallido social, de un nuevo sujeto que no tiene parangón en otras latitudes de América Latina, salvo aquellos que todavía, ¿cierto?, en ciudades latinoamericanas también portan la capucha como elemento identificatorio. Acá estamos en presencia de una emergencia de un sujeto social que está haciendo cambios importantes en el comportamiento político de la sociedad chilena. Ahora, el neoliberalismo en Chile, y con esto termino, no significa que esté derrotado o que esté en el suelo. ¿Por qué? Porque un solo dato, para que ustedes entiendan la profundidad de la experiencia neoliberal chilena. Todos nosotros podemos estar en rebeldía. Todos nosotros estamos hoy día, ¿cierto?, combatiendo al neoliberalismo. Pero todos nosotros, todos los ciudadanos chilenos y chilenas, estamos financiando la reproducción del sistema capitalista. Fíjense ustedes que ha sido un mes de combate. Vamos acercando ya al mes y medio de combate, pero todos los meses, tanto en el mes de octubre como ahora en el mes de noviembre, el capital recibe de parte de todos los chilenos el 10% de nuestra contribución salarial a la reproducción del capital. Mientras el capitalismo neoliberal siga recaudando el 10% de nuestro salario, ellos van a seguir teniendo la capacidad de reproducirse y controlar y frenar cualquier tipo de movilización. Acá el neoliberalismo chileno no está en el suelo. Y quiero decirlo tajantemente, no está en el suelo. Acá han habido, ¿cierto?, en varias oportunidades crisis neoliberales que determinados sociólogos, determinados cientistas sociales siempre han declarado la muerte de él. Pero sin embargo, ni en 1983, cuando Pilar Vergara escribe Auge y caída del neoliberalismo en Chile, se produjo eso, la caída. Ni tampoco en el 2011, cuando Alberto Mayol escribió el libro sobre el derrumbe del neoliberalismo, se produjo. Hoy día estamos en una nueva coyuntura crítica, estamos de nuevo en una situación de ruptura, pero el neoliberalismo no está para nada vencido. Y esa es nuestra situación actual. No hay neoliberalismo vencido. Y creo que eso también es importante proyectarlo a nivel regional. Tampoco tenemos el neoliberalismo vencido en América Latina. Se reconfigura, se reconstituye, se refuerza incluso con las medidas que adoptan determinados gobiernos.
Hoy día estamos viendo levantamiento en Colombia, estamos viendo situaciones semejantes en Ecuador y ahora en Chile, pero también tenemos la situación de Bolivia, que son situaciones contradictorias. Tenemos la posibilidad de que no exista cierta continuidad antineoliberal en el caso uruguayo. Pero también tenemos la esperanza de que se abra un nuevo ciclo antineoliberal en Argentina y esperemos que ahora sí sea antineoliberal total y completo, porque esos son los desafíos que tienen los distintos países progresistas. Es lo que puede reconfigurar la política regional. Muchas gracias y hasta luego.